La constante de disociación básica, Kb, es la misma idea que la constante de disociación ácida, Ka, que siempre es solo una constante de equilibrio. Entonces, sabemos que Ka, Kb, Kc, Kp, cualquier valor de K, siempre es la concentración o la presión parcial de los productos sobre reactivos. Entonces, siempre estamos hablando de productos sobre reactivos. A ver si mi lápiz quiere escribir. Por lo tanto, debemos tener una ecuación química. Aquí en el cuadro podemos ver una selección de bases con su estructura de Lewis. La fórmula de su ácido conjugado, que se puede notar, tiene un protón adicional y la carga es uno más. Entonces, las bases neutros, el ácido conjugado tiene carga positiva. Y en el caso de una base que tiene carga negativa, su ácido conjugado es neutro. Entonces, con la ecuación química podemos ver aquí el amoníaco reaccionando con el agua para producir el amonio y el hidróxido. Tenemos otra base que reacciona con el agua para producir el ácido conjugado y el hidróxido. Y otra base con el agua para producir el ácido conjugado con el hidróxido. Entonces, nosotros podemos utilizar con frecuencia un equilibrio genérico. El equilibrio genérico es la base con agua en equilibrio con el ácido conjugado más el hidróxido. ¿Okay? Con este podemos ver que el valor de Kb siempre es el ácido conjugado, su concentración, por la concentración de hidróxido sobre la concentración de la base. Siempre, productos sobre reactivos. Pero ¿dónde está el agua? El agua no está incluido en la expresión de la constante de equilibrio porque el agua es nuestro disolvente. Por lo tanto, su concentración es muy alta, es como 55 mol entre litro, muy alta concentración y es aproximadamente constante. Entonces, no vamos a incluir la concentración de agua en la expresión de la constante de equilibrio. Ahora lo que queremos adivinar. De esta lista, en el cuadro, ¿cuál es la base más fuerte y cuál es la base más débil en esta lista? Y vamos a notar que el orden aquí es aleatoria. Entonces, yo quiero que ustedes tomen 30 segundos para adivinar cuál es la base más fuerte y cuál es la base más débil y por qué puede identificarlas. Ok. ¿Quién puede avisarme del base más fuerte? Profe, yo creo que es la metilamina. Metilamina. Ok, ¿y por qué? Porque la constante de disociación básica tiene un valor más alto que las otras. Porque la concentración de los iones es más considerable que las otras, podría decirse. Ok, muy bien. Entonces, tiene toda la razón. Es la constante de disociación básica que nos va a indicar la fuerza de la base. Dado que es siempre productos sobre reactivos y la base más fuerte va a reaccionar para formar más productos, el valor de Kb mayor nos indica la base más fuerte. Entonces, primero, dado que todos esos valores de Kb están escritas en notación científica, voy a poner atención primero al exponente. El exponente más grande es negativo 4, porque recordamos, esos exponentes son negativos, todos esos valores de Kb son menores a 1 porque estamos trabajando con bases débiles.
Entonces, el exponente más grande es menos 4. Solo después de identificar el exponente más grande, voy a poner atención al coeficiente, dado que esos tienen el mismo exponente, es el coeficiente de 4,4, que me indica que este es mi base más fuerte. Entonces, para identificar la base más débil, necesito encontrar el KB menor. Entonces, primero siempre voy a poner atención al exponente y yo veo que el exponente más pequeño o más negativa es este. Entonces, aquí yo tengo el KB menor, es la base más débil. Muy bien. Profe, perdón que le interrumpa. ¿No? ¿Está bien? Con base en ese principio es que uno puede solucionar, creo que es la primera pregunta del trabajo previo de esta semana, que es de ácidos y bases, Uh-huh. que piden determinar hacia qué lado de la ecuación se va a desplazar el equilibrio. Uh-huh. Y, o sea, uno lo tiene que hacer viendo cuál ácido tiene mayor constante de acidez. Ok, muy bien. Esta pregunta, si usted puede esperar, y vamos a responder a este al final de la lección, ¿ok? Es una muy buena pregunta. Básicamente, en el trabajo previo, tenemos una reacción entre un ácido y una base, y no son los conjugados. Es, por ejemplo, el ácido clórico, o no, el ácido no clórico, el ácido hipocloroso más, el amoníaco. Entonces, un ácido débil con una base débil. Y queremos saber si la reacción va a tener un valor de K menor o mayor que 1. Entonces, hay que identificar cuál es el ácido más fuerte. El ácido más fuerte tiene su base conjugada en el lado de los productos o en mayor concentración. Pero voy a hablar más de este al final. Ok, Es una, profe, es una gracias. pregunta muy buena, muy interesante. Ustedes, por favor, siempre me avisa cuando tiene preguntas o dudas durante la lección, especialmente si es por el contenido o tal vez es por mi acento o mi explicación. Como yo había dicho, mi educación es de los Estados Unidos y allá es muy común tener profesores extranjeros. Entonces, era muy común para mí tomar una lección de un profesor de no era de los Estados Unidos, era de, uh, Alemania o, Nigeria o otro país completamente diferente. A veces, inglés no era su primer idioma, entonces su acento era fuertísimo. Entonces, para mí es completamente natural pedir una explicación adicional si la profesora había dicho algo que el estudiante no entendió. No hay ningún problema. Ok, ahora vamos a calcular el pH dado la concentración y el valor de Kp. Tenemos una disolución 0,100 molar bisulfato con Kb igual a 1,8 por 10 a la menos 7. Siempre voy a empezar mi trabajo con una ecuación química. Estamos en la clase de química, debemos tener una ecuación química. Podemos hacerlo con la estructura de bisulfato, que es HSO4 con carga negativa, o yo puedo utilizar la ecuación genérica. Yo pienso que es más fácil utilizar la ecuación genérica. Entonces voy a escribir B para la base más agua en equilibrio con HB positivo más hidróxido. ¿Okay?
estoy haciendo una práctica con equilibrio. Entonces, yo sé que es equilibrio porque tengo una constante de equilibrio. Entonces, voy a utilizar el cuadro de IC para ayudarme a organizar la información. La primera fila I es inicial, entonces las concentraciones iniciales. Para la base, la concentración inicial es 0,100. El agua es el disolvente, entonces voy a ignorar el agua en mis cálculos. El ácido conjugado al principio va a tener concentración igual a 0, porque inicio es antes de la formación del equilibrio. Entonces, antes de que la base tiene chance de ionizarse. En el caso del hidróxido, voy a decir que es aproximadamente igual a 0. Puedo decir que es solo aproximadamente igual a 0 porque el autoionización de agua produce 1,0 por 10 a la menos 7. Bueno, la concentración de hidróxido. Igual a 1,0 por 10 a la menos 7. Pero es un valor muy pequeño, entonces espero ignorar la autoionización de agua. Ok, entonces C en mi cuadro es para cambio. Entonces, ¿cómo va a cambiar la concentración? Dado que tengo 0 cantidad de ácido conjugado, solo puedo formar más ácido conjugado. Si voy a formar este producto, voy a formar el otro producto a la misma vez y voy a consumir la misma cantidad de reactivo. Vamos a notar que el menos X, más X, más X, todos tienen coeficiente de 1 porque en el equilibrio químico, cada especie tiene coeficiente de 1. ¿Okay? Por lo tanto, en el equilibrio, voy a tener 1,100 menos X, X y X. Okay. Ahora voy a notar que mi valor de KB es muy pequeño. Veo, es por 10 a la menos 7. Por lo tanto, X va a ser pequeño también. Por lo tanto, yo quiero hacer otra aproximación. Voy a aproximar este como 0,100. Okay. Este me va a hacer todos los cálculos más fáciles. Entonces, yo tengo una expresión para la constante de equilibrio, KB. Ese es igual siempre productos sobre reactivos. Entonces, HB positivo por OH negativo sobre B. Recordamos que la concentración de agua es muy grande, aproximadamente constante, no está incluido en la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, voy a sustituir los valores que tengo. KB en la pregunta es 1,8 por 10 a la menos 7. Voy a tener X por X sobre 0,100. Voy a despejar X. Tengo 1,8 por 10 a la menos 8 es igual a X cuadrado. Entonces, X es igual a, voy a ver,
1,3 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Ahora que yo tengo un valor de X, yo voy a verificar que todas mis aproximaciones son válidas. Primera aproximación era ignorar la autoionización de agua. Vamos a ver si es válida. Si yo había tenido la autoionización de agua, 1,0 por 10 a la menos 7, más el valor de X, 1,3 por 10 a la menos 4. Si yo hago esta suma, primero tengo que tener el mismo exponente, el exponente más grande. Entonces voy a tener 0,0010 por 10 a la menos 4 más 1,3 por 10 a la menos 4. Y este me da 1,301 por 10 a la menos 4. Pero la regla de redondeo es que estoy limitada en suma y resta a la cantidad de posiciones decimales. Solo voy a tener una posición decimal en mi respuesta final porque es la menor cantidad en mi suma. Entonces, solo puedo tener una posición aquí. Por lo tanto, la respuesta aquí es 1,3 por 10 a la menos 4. Entonces, esta aproximación es completamente válida. ¿Okay? Mi segunda aproximación era decir que 0,100 menos X es aproximadamente igual a 0,100. Para comprobar esta aproximación, la aproximación es válida si el porcentaje de ionización es menor que 5%. Entonces, vamos a hacer este. 1,3 por 10 a la menos 4, esa es la cantidad de ácido conjugado sobre la concentración inicial de la base por 100%. Y este me da 0,13%, que sin duda es menos que 5%. Entonces, esta aproximación también es válida. Ok, normalmente llegamos al valor de X y hemos terminado. Estamos bien. Pero aquí tengo que hacer un paso adicional. Este valor de X es igual a la concentración de hidróxido. Y lo que yo quiero es el pH de la disolución. Entonces voy a calcular primero el pOH. Es igual al menos logaritmo de la concentración de hidróxido, que es 1,3 por 10 a la menos 4. Y eso es 2,89. Vamos a notar que la concentración tiene dos cifras significativas, por lo tanto el pOH tiene dos posiciones decimales. Ahora que yo tengo el pH, necesito calcular el pOH, voy a calcular el pH. Entonces, pH
es igual a 14 menos 2,89. Vamos a notar que este 14 es un número exacto. Si la temperatura es igual a 25 Celsius y podemos asumir que la temperatura es 25 Celsius si no hay ninguna indicación. Entonces, este me da un pH igual a 11,11. Preguntas aquí. Profe, yo no entendí por qué la autoionización o el planteamiento que hicimos de la autoionización es válida. Ok, la razón que podemos ignorar la autoionización de agua es porque el valor de X es órdenes de magnitudes mayor que el hidróxido producido por la autoionización. Entonces, el valor de X, es decir, el cambio de la concentración de hidróxido, es 1,3 por 10 a la menos 4. La autoionización de agua tiene una concentración de hidróxido inicial igual a 1,0 por 10 a la menos 7. Este es 1000 veces menor que el cambio en la concentración de hidróxido. Entonces, podemos demostrar aquí que incluso si nosotros habíamos incluido esta autoionización, cuando yo hago la suma siguiendo las reglas de cifras significativas y redondeo, después de hacer la suma, ni lo voy a tener un cambio en el valor de la concentración de hidróxido. Es decir, 0 más 1,3 por 10 a la menos 4 es igual a 1,3 por 10 a la menos 4. Pero también 1 por 10 a la menos 7 más 1 por 10 a la menos 1,3 por 10 a la menos 4 también es igual a 1,3 por 10 a la menos 4. Ajá, sí, ya entendí, profe. En general, cuando estamos haciendo suma y resta con un valor que es 3 órdenes de magnitud menor, es decir, 1000 veces más pequeño, lo podemos ignorar porque probablemente después de hacer el redondeo para tener la cantidad de cifras significativas correcta, se lo va a perder. Profe, yo tengo una... Ay, disculpe. Oh, solo para decir que también cuando, por ejemplo, aquí podemos ver este también, X también es 1000 veces, casi 1000 veces menor que la concentración de la base inicial. Por lo tanto, es mucho menos de 5%. Entonces, aquí es otra razón que podemos ver que, cuando estamos hablando de órdenes de magnitud, no nos va a afectar la respuesta final, o al menos no lo va a afectar de una manera apreciable, la suma o la resta de un valor tan pequeño. Ok, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué sucede en el caso de que nos indiquen que, es que digamos, el pH se calcula con 14 y usted nos indicó antes que ese número puede variar respecto a la temperatura? Entonces, si nos indican que hay una temperatura distinta, digamos que no son 25 Celsius, ¿qué procede? ¿Cómo hace uno el cálculo? Ajá. En este caso, si la pregunta había dicho que calcule el pH de disolución de 0,100 molar bisulfato, Kb igual a una temperatura de, no sé, 100 Celsius, donde Kw es igual a otro valor. ¿Okay? Entonces, este 14, a ver. Ok. Este aquí
es viene de 14, es igual al menos logaritmo de KW, la constante de equilibrio de la autoionización de agua. Entonces, si la temperatura es diferente, ellos van a definir el valor de KW. ¿Okay? Entonces, si la temperatura es diferente, la pregunta debe definir el valor de KW. Probablemente eso no va a suceder en el examen. Al menos yo no he visto ninguna pregunta con este en el banco. Ah, ok, muchas gracias. Puede ser que en una práctica recomendada del texto se encuentra algo. Ok, muy bien. Ahora vamos a calcular el KB, dar la concentración y el pH. Tenemos una base con concentración conocida y el pH conocida. Como siempre, voy a empezar con equilibrio. Voy a utilizar la genérica porque, bueno, no sé cuál es la identidad de esta base. Voy a poner mi cuadro de ICE. Mi concentración inicial de la base está dada una pregunta, 0,50. El agua lo ignoro. El HB positivo es 0 al principio y el hidróxido también es aproximadamente igual a 0 porque probablemente puedo ignorar la autoionización de agua. Yo sé que este equilibrio solo puede desplazarse para aumentar concentraciones que son 0. Entonces tengo este. Ahora voy a ver. Yo tengo aquí el pH. Con el pH puedo calcular el pOH. Y con el pOH puedo calcular la concentración de hidróxido. Entonces, puedo calcular la concentración de hidróxido en equilibrio. Este valor aquí, que me hace falta. Entonces, voy a hacerlo. Si el pH es 8,30, el pOH es igual a 14 menos 8,30. Que es 5,7. Entonces, la concentración de hidróxido es igual a 10 elevado al menos 5,7, que es igual a 2,0 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Entonces, esa es mi concentración de hidróxido. Recordamos mi aproximación, que podemos ignorar la autoionización de agua. Vamos a ver qué pasa si no lo ignoro. Si yo había hecho, en vez de aproximadamente igual a 0, tal vez yo digo que 1,0 por 10 a la menos 7 más X es igual a 2,0 por 10 a la menos 6. Porque esa es la concentración final en equilibrio del hidróxido. Entonces, en este caso, si yo despejo el X,
voy a tener 2,0 por 10 a la menos 6 menos 0,1, 0 por 10 a la menos 6. Voy a tener x igual a 1,9 por 10 a la menos 6. La diferencia aquí es solo 5%. Entonces, probablemente no va a afectar mucho el cálculo final. ¿Ok? Pero es relativamente fácil tomar esto en cuenta. Entonces, puedo poner aquí la concentración de hidróxido. Este es 2,0 por 10 a la menos 6. La concentración de ácido conjugado es igual a X, que es 1,9 por 10 a la menos 6. Okay. Entonces, la concentración de la base voy a tener 0,50 menos 1,9 por 10 a la menos 6. ¿Qué voy a tener? 0,50 menos 0,1, 2, 3, 4, 5, 1, 9. Ah, ¿este? No. Solo puedo tener 2 posiciones decimales. Entonces, bueno, yo puedo hacer la resta si yo quiero, pero este me va a dar 0,49999, etcétera, etcétera, etcétera. Y con solo 2 posiciones decimales, este me va a dar 0,50. Entonces, este aquí es 0,50. Para calcular el valor de KB es igual a la concentración del ácido conjugado, los productos, por el hidróxido, sobre el reactivo, la concentración de la base en equilibrio. Entonces, yo voy a tener 1,9 por 10 a la menos 6 por 2,0 por 10 a la menos 6 sobre 0,50. Pongo todo este en mi calculadora y me da 8,0 por 10 a la menos 12. Y ese es mi valor de KB. ¿Preguntas aquí? Profe, ¿me puede explicar por qué en el punto de equilibrio de HB quedó 1,9 por 10 a la menos 6? Eso es porque cuando yo fui a verificar mi aproximación aquí, yo noté que, bueno, de verdad, sin la aproximación, el valor de la concentración de hidróxido es por 10 a la menos 6. Esa es muy parecida a la concentración de hidróxido por la autoionización de agua. Entonces, lo que yo hice es que, al final, no voy a hacer la aproximación. Voy a decir que la concentración inicial es 1,0 por 10 a la menos 7.
La verdad, si ustedes hacen el cálculo otra vez con la aproximación, de que la concentración de hidróxido inicial es igual a 0, lo que vamos a tener es 2,0 por 10 a la menos 6 por 2,0 por 10 a la menos 6 sobre 0,50. Y este también nos da 8,0 por 10 a la menos 12. No hay ninguna diferencia al final. La razón es porque solo tenemos dos cifras significativas. Si estábamos haciendo el cálculo con más cifras significativas, o si el valor, el pH era diferente o la concentración inicial era diferente, tal vez no hacer la aproximación va a tener un cambio en el resultado final. En este caso, la verdad es que el cambio es tan pequeño que con solo dos cifras significativas no se va a notar. Perfecto, profe, gracias. Con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Ok. Ahora, para calcular la concentración dado el valor de la constante de equilibrio y el pH, vamos a empezar siempre igual. Entonces, mucha repetición. Vamos a escribir una ecuación genérica para la ionización de una base. Entonces, la base con el agua en equilibrio con el ácido conjugado y el hidróxido. Tenemos una pregunta en el chat. Entonces, en el anterior, al final, hicimos el cálculo tomando en cuenta la autoionización de agua porque era solo, un orden de magnitud menor que la concentración en equilibrio del hidróxido. Cuando tenemos, la concentración en equilibrio del hidróxido era por 10 a la menos 6 y la autoionización nos da por 10 a la menos 7. Entonces, son números parecidos. Entonces, es mejor no aproximar la concentración inicial de hidróxido a 0. Ok. Ahora, en esta pregunta, sabemos que es amoníaco, por lo tanto, sabemos cuál es la constante de equilibrio, Kb, y hemos medido el pH. Lo que no conocemos, lo que no sabemos, es la concentración inicial. Entonces, voy a tener mi cuadro de ICE. Ignoro el agua, como siempre, porque es el disolvente. La concentración inicial de la base no sé qué es, entonces voy a dejarlo como B, un variable. El ácido conjugado es 0 y el hidróxido es aproximadamente igual a 0. Esperamos ignorar la autoionización de agua. El cambio debe ser este. Entonces, en equilibrio, vamos a tener B menos X, X y X. Tenemos el pH. Tal vez por tener el pH, podemos calcular el pOH. Con el pOH podemos calcular la concentración de hidróxido en equilibrio. Entonces ahora vamos a hacerlo. El pOH es igual a 14 menos 11,17.
Este nos da 2,83. Por lo tanto, la concentración de hidróxido es 10 elevado al menos 2,83. Que es 1,5 por 10 a la menos 3. Vamos a recordar que cuando el pOH tiene 2 posiciones decimales, la concentración va a tener 2 cifras significativas. Entonces, la concentración del hidróxido es igual a 1,5 por 10 a la menos 3 cuando está en equilibrio. Entonces, este lo puedo borrar y escribir 1,5 por 10 a la menos 3. ¿Okay? Por 10 a la menos 3 es 4 órdenes de magnitud mayor que la autoionización de agua. Entonces, si yo hago 1,0 por 10 a la menos 7, ese es el autoionización de agua. Si yo hago este más el valor de X que acabo de calcular, voy a tener el mismo valor de X. ¿Okay? Por el redondeo. Okay. Entonces, ahora, bueno, yo tengo el valor de X. Puedo borrar este. El valor de X, por lo tanto, simplemente es 1,5 por 10 a la menos 3. Muy bien. Entonces, el valor de B es B menos 1,5 por 10 a la menos 3. Es posible que podemos hacer una aproximación y decir que este es aproximadamente igual a B. Vamos a ver si es correcto o no en un momento. Entonces, yo tengo KB 1,8 por 10 a la menos 5 es igual a 1,5 por 10 a la menos 3 por 1,5 por 10 a la menos 3 sobre B. ¿Okay? Ahora despejamos B. B es igual a 1,5, por favor, por 10 a la menos 3 cuadrado
sobre 1,8 por 10 a la menos 5. Hacemos este en la calculadora. Y nos da 0,125. ¿Okay? Esa es la concentración de la disolución. Vamos a verificar que la aproximación hecha aquí está válida. ¿Este es válida? La segunda aproximación es válida. Si el porcentaje de ionización es menor que 5%. Entonces, 1,5 por 10 a la menos 3 entre 0,125 por 100% es igual a 1,2%, que sí es menor que 5. Entonces, esta aproximación sí es válida. Entonces, tenemos la respuesta final. ¿Preguntas aquí? Entonces, voy a continuar. Ahora tenemos unos cálculos que ustedes deben hacer. Estamos un poco atrasados, entonces yo quiero que ustedes hacen esos en casa y pueden encontrar las respuestas en el solucionario y también publicadas en el canal de YouTube. Depende de cómo ustedes prefieren recibir información para comprobar que sus respuestas son correctas. Normalmente lo haremos ahora mismo, pero ocupamos tiempo para hacer introducciones en el principio de la clase. Ok. Hay una relación entre el Ka de un ácido débil y el Kb de su base conjugada. Tenemos aquí un equilibrio. El ácido acético puede ionizarse para formar el protón y el ion acetato. Este tiene un constante de equilibrio Ka igual a productos sobrereactivos como siempre. La base conjugada, el ion acetato, puede reaccionar con el agua para formar el ácido acético y el hidróxido. Esa es la base con el agua, forma el ácido conjugado con el hidróxido, como siempre. Este equilibrio también tiene una constante de equilibrio Kb igual a la concentración de los productos sobre el reactivo. Si hacemos la suma de, si esta es ecuación 1 y esta es ecuación 2, aquí vamos a hacer la ecuación 1 más 2. Esa es la ecuación global. Okay.
Y lo que podemos notar es que el acetato aquí y el acetato aquí va a eliminar. Exactamente igual si habíamos hecho un sistema de dos ecuaciones en álgebra. También el acetato aquí y el acetato aquí va a cancelar. Podemos ver que el acetato es en el numerador de Ka y el denominador de Kb. Podemos ver que el ácido acético es en el denominador de Ka y el numerador de Kb. Entonces, si hacemos Ka por Kb, esos van a cancelar. Y solo vamos a tener la concentración de hidrógeno por hidróxido. Voy a escribir este con más. Si yo hago Ka por Kb, voy a tener concentración de H positivo por la concentración de OH negativo. Porque el acetato se cancela y el ácido acético se cancela. Y cuando yo hago la eliminación en la ecuación química, yo tengo solo el agua como reactivo, el H positivo y OH negativo como productos. Entonces lo que tengo es, este va a tener constante de equilibrio Kw igual a concentración de protones por la concentración de hidróxido. Entonces, este también es igual al producto de Ka por Kb. Entonces, Kw es igual a Ka por Kb. Kw es una constante. Entonces, si yo hago Ka es igual a Kw sobre Kb, puedo hacer un gráfico con Kb, Ka, y vamos a tener esta relación. Es decir, mayor Ka corresponde a menor Kb. Y aquí, mayor Kb corresponde a menor Ka. Por lo tanto, lo que habíamos visto antes en el capítulo, podemos confirmar matemáticamente que el ácido más fuerte es decir,
mayor Ka tiene la base conjugada más débil. Menor KB. ¿Ok? Entonces, tomando esto en cuenta, basado en los constantes de ionización abajo, ¿cuál base es más fuerte? Toma un minuto para responder a este. ¿Qué? ¿Quién quiere dar una respuesta? Yo, profe, es bueno, la base más fuerte es el ion hidrógeno carbonato, porque la constante de acidez del ácido carbónico es mucho menor que la del otro ácido. Entonces, eso va a indicar que la base, digamos, del ácido carbónico va a tener mayor capacidad para aceptar protones. Muy bien. Excelente. Entonces, el menor valor de Ka corresponde a mayor valor de Kb para la base conjugada. Por lo tanto, el bicarbonato o hidrógeno carbonato es la base más fuerte.